Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias y hoy vamos a empezar la última parte del libro de Génesis y este avión empieza a aterrizar. Hoy vamos a comenzar la última sección del libro que es, lo hemos comentado ya, ¿no? Este libro tiene dos partes grandes, en donde la primera parte, los primeros 11 capítulos, nos muestra la historia de toda la humanidad en general, y en la segunda parte se concentra en aquel hombre y aquella familia por medio de la cual Dios pretende traer la salvación a este mundo, que es la familia de Abraham. Y para eso nos cuenta la historia de tres personajes de esta familia. Vimos la historia de Abraham. Hemos terminado la semana pasada la historia de Jacob y hoy vamos a ver el tercero de estos personajes, que es una historia muy simpática, muy conocida también, que es la historia de José. Bien, así que hoy vamos a comenzar con el capítulo 37 y vamos a considerar hoy solamente este capítulo. Bien, pero antes de que nos metamos de lleno en la consideración de este capítulo, yo quiero invitarles a que podamos reflexionar sobre de qué se va a tratar toda la historia de José. La verdad es que la historia de José es una historia cuya lección principal, bien, es una lección que debería traernos mucho consuelo y debe dar mucha fortaleza para los cristianos, para aquellos que creen y confían y esperan en el Señor, pero que les toca vivir en este mundo tan malo, ¿sí? La historia de José es la historia de un Dios que gobierna, ¿no es cierto? Gobierna misteriosamente sobre los asuntos de los hombres. Y esa es la palabra que yo quiero usar, gobierna misteriosamente, pero que Él vence, Él siempre vence, su propósito Él lo va a cumplir, ¿bien? Y Dios no es un plomero, Dios es un arquitecto. Dios no va sobre la marcha arreglando las cosas que nosotros vamos estropeando. Él diseña lo que viene por delante, ¿sí? Él es el que va adelante de nosotros, controlándolo todo, gobernándolo todo, diseñándolo todo, ¿sí? Con un propósito final, que es hacernos el bien eterno en Cristo, llevarnos a la salvación final en Cristo. ¿Bien? Pero acuérdense de esto, Dios no es un plomero, es un arquitecto. ¿Bien? Él no va poniendo parches, Él diseña, Él gobierna, Él reina, ¿bien? Y nosotros podemos recibir consuelo en esta verdad y debemos recibir consuelo en esta verdad, ¿bien? Porque la verdad es que nosotros, pongámoslo así, vamos viviendo en tiempo real, en el día a día, y aquellas cosas que Dios va haciendo en nuestras vidas, aquellas cosas que Dios va permitiendo, en particular el mal que va sucediendo a nuestro alrededor y que nos afecta y que tanto nos afecta, ¿bien? Ese mal, Dios no nos da explicaciones de esas cosas. Dios no nos dice de antemano, mira, ahora vas a pasar a lo largo de estos años por esta enfermedad, pero esto va a producir esto en vos, y a la larga esto te va a servir para esto. Dios no hace eso. Dios no es así. No es así Él. ¿Bien? Dios nos llama a que le temamos, a que confiemos en Él en tiempo real, ¿bien? Y a que podamos esperar en su salvación, en su bondad y en su generosidad, ¿bien? Aunque las cosas sean muy confusas. Y ese es el énfasis de la historia de hoy. La historia con la que empieza la historia de José es una historia llena de confusión.
Pero yo les quiero pedir algo antes de que empecemos. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia de José. Ustedes saben que es clave para que podamos sentir el impacto que Moisés quería que esta historia tuviera. Es clave que podamos prestar atención a lo que nos dice esta historia y a lo que todavía no nos dice. ¿Sí? Todavía hay muchas cosas que esta historia todavía no nos va a decir y que nosotros ya las sabemos. Y que como las sabemos, el impacto de esta historia es como que se puede amortiguar. Yo no puedo borrar su memoria y decirle, ahora se olvidaron de la historia de José, tampoco pretendo eso, pero sí quiero que vayan conmigo y con el relato de Génesis 37, prestando atención a lo que nos dice el relato y a lo que no nos dice. ¿Bien? Y tratemos de ver el impacto, eso es lo importante. Acá es una historia en donde Moisés no solo nos quiere enseñar algo, sino que nos quiere impactar, nos quiere dejar una sensación. ¿Bien? Quiero que descubramos juntos cuál es esa sensación que Moisés nos quiere dejar y que podamos aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana reconocer tu soberanía sobre nuestras vidas. Señor, confesamos que es más fácil aprender con nuestras mentes que sos soberano a que reconocerlo y esperar y confiar con todo nuestro corazón en esa soberanía cuando las cosas en nuestra vida se ponen difíciles. Señor, yo quiero que le des consuelo en esta mañana a tus hijos que sufren, en particular a los que sufren por el pecado que se comete contra ellos. Que consueles a tus hijos que por seguir a Cristo han dejado personas que amaban mucho, han recibido el rechazo de amigos, de familia. Te pido que consueles a aquellos entre los que están acá, que son tus hijos, Señor, y que padecen enfermedad, padecen necesidad, padecen el descuido, el olvido de personas que ellos quisieran tener más cerca de su corazón. Que los consueles, Señor, con la verdad de que desde el cielo gobernás y que tu gobierno es bueno, es lo mejor que nos podría haber pasado, Señor. Que tu palabra pueda convencernos de eso en esta mañana y que podamos con humildad y con mucha esperanza y con gozo someternos a tu gobierno soberano. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Génesis 37, entonces, es el último capítulo del libro de Génesis. De hecho, fíjense en el versículo 2, empieza como empezó cada capítulo del libro de Génesis. Esta es la historia de las generaciones, pero ahora dice de Jacob. ¿Bien? Está claro que cuando digo capítulo, no digo los capítulos que tenemos escritos con números, sino los capítulos que Moisés pensó para este libro. ¿Bien? Él empieza acá el último capítulo. Ubiquémonos en la historia. Han pasado muchos años desde la batalla que tuvo Jacob aquella noche con ese hombre. Pasaron muchos años. Jacob ya cruzó la tierra prometida, ya se estableció en una de las ciudades de la tierra prometida, en la ciudad de Hebrón. Ahí se estableció Jacob, al sur de la tierra prometida. Su amada esposa, Raquel, acaba de fallecer. ¿Bien? Acaba de fallecer Raquel cuando daba a luz a su segundo hijo, Benjamín. Y se nos presenta la historia de uno de los hijos de Jacob y de Raquel. Dice el versículo 2, cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Bien, entonces acá Moisés nos empieza a hablar de uno de estos 12 hermanos, 12 hijos de Jacob, que es José. Bien, ahora, ¿se acuerdan, no? Jacob amaba mucho, amaba más a Raquel. Y por el amor especial que él tenía por Raquel, él tenía un amor muy particular por el hijo que había tenido con Raquel, que era José.
¿Bien? Este amor especial tuvo repercusiones en toda su vida familiar. Bien, nosotros hemos visto algo de los conflictos que hubo ahí entre Lea, entre Raquel, y de paso, ¿no? Esto es un eco de que el plan de Dios nunca fue la poligamia el plan de Dios. Bien, estos hombres fueron hijos de su cultura, veían como normal cosas que eran pecaminosas y las practicaban, y Dios fue fiel a su palabra, no fue fiel a ellos, ¿verdad? Dios fue fiel a su palabra y a pesar de su pecado, Él cumplió con sus promesas, pero está claro que el plan de Dios nunca fue que un hombre tuviera muchas esposas, ¿sí? Y nosotros vemos los problemas que tuvo la familia de Jacob por tener muchas esposas, ¿bien? Fíjense el versículo 3, dice: Israel, Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores, la famosa túnica de José de muchos colores. Y dice el versículo 4, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, y por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. ¿Bien? Ya tenemos acá el escenario, una familia donde las relaciones entre los hermanos eran muy conflictivas porque el padre de la familia tenía preferencias por uno de sus hijos, José. Ya esto era difícil, pero sumado a esto, fíjense lo que pasa ahora. Versículo 5. José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Imagina a José muy entusiasmado ahí: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo, ¿sí? Y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. ¿Qué es una gavilla? A ver, niños que no saben qué es una gavilla, es como un atado de manojo de trigo atado. Plantas de trigo altitas, todas atadas. Estaban todos los hermanos cosechando en el sueño de José. José puso su gavilla, imagínense una ronda con los dos hermanos. José puso su gavilla en el medio y su gavilla se para y las gavillas de sus hermanos se postran. ¿Bien? Sueño de José. Como para que no lo odien sus hermanos. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. ¿Bien? Fíjense que de nuevo, como pasó con Abraham y como pasó con Jacob, la historia de José comienza con un anuncio de parte de Dios acerca del rumbo que va a tomar su vida. ¿Bien? Habíamos mencionado que esto era una clave, ¿no?, para poder entender la vida de cada uno de los personajes principales de Génesis, y acá vemos cómo Dios viene en un sueño y le hace un anuncio profético a José. Este sueño nos dice la Escritura que profundizó el odio de sus hermanos contra él. Pero ustedes saben que nosotros seguimos leyendo y parece que a José no le importaba mucho lo que pensaran sus hermanos. Porque nos dice el versículo 9 que José tuvo otro sueño. Y se lo contó a sus hermanos, diciendo: he tenido otro sueño. Hermanos, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba acerca de lo que había dicho. ¿Bien? Ahora, antes que nos apresuremos, porque es muy común en este punto empezar a cuestionar a José. ¿Bien? Uno puede cuestionar a José, especular sobre su orgullo, sobre su inmadurez, y quizá sea cierto. ¿Bien? Pero lo que nosotros tenemos que mirar es qué dice el texto. Y cuando nosotros leemos el texto en ningún momento cuestiona a José. Ahora, no es porque lo que haya hecho Josué no sea cuestionable, probablemente sí lo sea, pero
Moisés quiere que miremos otra cosa. Moisés no quiere que prestemos atención a las motivaciones de José. No es eso lo importante. ¿Bien? ¿Qué es lo que le importa a Moisés que prestemos atención? Hay dos cosas importantes para Moisés en esta historia. Primero, que José recibió estos dos sueños que tratan acerca de un destino para él, para sus hermanos y para su papá. ¿Bien? Y lo segundo es que estos sueños hicieron algo. ¿Qué provocaron estos sueños? Aumentaron en los hermanos de José un odio que ellos ya le tenían. De hecho, en estos 11 versículos que hemos leído, se nos dice 4 veces que los hermanos de José odiaban a José. 4 veces. O sea, si lo repite es porque es importante. ¿Bien? Así que estas son las dos cosas importantes a las que tenemos que prestar atención. Número 1, Dios le dio un sueño a José donde le anunciaba un destino para él, para sus hermanos y para su papá. Y segundo, los hermanos de José odiaban a José por causa de esto. ¿Bien? Ahora, stop, acá, hagamos una pausa. Si algo hemos aprendido nosotros en el libro de Génesis, ¿bien? Es que cuando Dios anuncia algo, ¿qué hace? Lo cumple, ¿o no? Dios le dijo a Abraham, Abraham, vas a tener un hijo. Pero Señor, soy viejo. Abraham, vas a tener un hijo. Pero Señor, mi esposa no puede tener hijos. Abraham, vas a tener un hijo. Señor, mirá la idea brillante que se me ocurrió. Tuve un hijo con mi esclava. No, vas a tener un hijo con tu esposa. ¿Y qué pasó? Cuando Abraham era muy viejo, el Señor le dio un hijo. ¿Bien? Jacob, vas a volver a la tierra. Pero Señor, mi hermano, no importa, vas a volver a la tierra. Pero Señor, mi suegro no me deja salir. No importa, vas a volver a la tierra. ¿Qué pasó con Jacob? Volvió a la tierra prometida. Cuando Dios anuncia algo, ¿sí? Él lo cumple. Y acá nosotros tenemos a Dios anunciando algo. ¿Bien? Acá no hay muchos detalles. Acá lo que nosotros vemos es que Dios le está anunciando a José que él iba a ser exaltado sobre sus hermanos y sobre su papá. ¿Bien? Eso es lo que Dios le está anunciando. No le anuncia más. Por favor, acuérdense lo que le dije al principio. Tengamos en cuenta lo que nos dice y lo que no nos dice el pasaje. ¿Sí? No le anuncia absolutamente nada más. ¿Bien? ¿Cómo reaccionan sus hermanos? Esta es la segunda parte del relato. En la primera parte tenemos el sueño de José y cómo José lo cuenta a sus hermanos, pero en esta segunda parte vemos cómo reaccionan sus hermanos. ¿Bien? A partir del versículo 12. Después de que pasó todo esto de los sueños, sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Siquem era una ciudad, no sé, más o menos unos 40, 50 kilómetros al norte donde vivían. Se llevan los rebaños de Israel a esa ciudad. Y lo que el narrador nos empieza a mostrar a partir de ahora es una escalada de violencia de parte de los hermanos de José hacia José. ¿Por qué? Porque José no fue a trabajar con sus hermanos. Fueron sus hermanos. Ahora, en un momento, papá, Israel, lo llama a José. Fíjense, versículo 14. Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Y lo envió, pues, desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. O sea, hizo el mismo viaje. Lo fue a buscar. Si nosotros leemos, vemos que José va en busca de sus hermanos y a lo lejos, sus hermanos lo ven. ¿Cómo no verlo con semejante vestimenta que tenía José allá a lo lejos, en el desierto? Entonces dice el versículo 18 que cuando ellos lo vieron de lejos y antes de que se le acercara, dice, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, ahí viene el soñador, que venga, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera se lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Ese era el plan. Había un plan
violento de parte de sus hermanos, ¿bien?, para matar a su hermano José. ¿Bien? Entonces aparece en escena el hermano mayor, de los 12 el mayor, Rubén. Él intercede para no matarlo. ¿Cómo vamos a matarlo?, dice. No, tirémosle un pozo mejor, tirémosle un pozo que queda ahí, pero no lo matemos. Bueno, en realidad nos cuenta Moisés que el plan era que cuando sus hermanos se distrajeran, Rubén lo iba a sacar y se lo iba a entregar a su papá. ¿Bien? Lo que pasa es que en el versículo 23 nos dice que cuando José llega a sus hermanos, ellos lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. Era un pozo que estaba vacío y en donde no había agua. Bien, eso nos cuenta Moisés. Entonces, a ver, miremos la escena. Estos dos hermanos, tramando, viendo qué van a hacer con su hermano, lo quieren matar, la verdad es que lo quieren matar. Se interpone nomás el mayor. Imagino que por alguna clase de respeto al hermano mayor es que no lo matan inmediatamente. ¿Bien? Y ahora tenemos a José en el pozo, en un pozo, en medio del desierto. Y sus hermanos se sientan a comer. Ellos no parecían muy afectados por la situación. Entonces, fíjense lo que pasa. Dice el versículo 25, se sentaron a comer, estaban ahí los 10 seguramente, sentados a comer, y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Entonces a uno de ellos se le prendió la lamparita. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Fíjense que el odio de los hermanos de José llevó a que ellos lo quieran matar, pero ahora en vez de matarlo, se les ocurre sacar algún beneficio económico y lo venden como un esclavo. Eso es lo que hacen. Cuando nos cuentan acá qué era esta caravana, que era una caravana de ismaelitas que iban cargados con resina aromática, bálsamo y mirra e iban hacia Egipto, nos están diciendo que era una caravana de mercaderes. Ellos iban a vender sus cosas a Egipto. Y dentro de todas las cosas que iban a llevar, ellos ahora le ofrecieron un muchacho de 17 años para que vendan dentro de toda su mercadería. Eso es lo que iban a hacer. Eso es lo que ellos iban a hacer. Así que aquel día terminó con José en una caravana vendido como un esclavo. Dice el versículo 28, pasaron entonces los mercaderes madianitas, ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. ¿Sí? Este momento específico, en donde ellos los ismaelitas sacan a José, y José ve cómo esos ismaelitas le pagan las 20 monedas de plata a sus hermanos, y se lo llevan. Ese momento, ustedes saben que quedó grabado a fuego en la conciencia de sus hermanos. Esto no me lo estoy inventando. Muchos años después, Génesis 42, 21, hay un diálogo entre los hermanos de José, y escuchen lo que dice. Los hermanos, Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Ese momento nunca se borró de sus conciencias. José les rogaba mientras esos mercaderes se lo iban llevando y lo iban alejando de sus hermanos. José les rogaba con angustia, dice, con la angustia de su alma. Y el final de la historia es muy triste, hermano. Es muy triste. Porque una vez que cometido este semejante crimen, ahora estos 10 varones, ¿qué tenían que hacer? Tenían que volver a encontrarse con papá. Eso es lo que tenían que hacer. Y este es uno de los momentos más tristes de la vida de Jacob.
más tristes. Es tan triste. Ustedes saben que Jacob amaba mucho a Raquel, pero Moisés no se toma el detalle de contarnos cómo fue el entierro de Raquel. Simplemente nos cuenta cómo murió y dónde fue enterrada. Pero escuchen el detalle con el que Moisés nos cuenta cómo Jacob recibe la noticia. Dice el versículo 31, así que tomaron la túnica de José, sus hermanos, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica de sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre. ¿Pueden ver la cobardía de estos hombres? Ni siquiera fueron capaces de ir ellos. Enviaron la túnica con un mensaje. Encontramos esto. Te rogamos que lo examines a ver si la túnica es de tu hijo o no. Él lo examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. Pero él rehusó ser consolado. Y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. O sea, en otras palabras está diciendo, nunca voy a poder superar la muerte de mi hijo. Eso lo está diciendo. Hasta el último día de mi vida voy a guardar luto por mi hijo. Y su padre lloró por él. Y su padre lloró por él. Pero Moisés no quiere terminar el capítulo 37 sin llevarnos a Egipto. Nos lleva a Egipto antes de terminar. Y dice el versículo 36, mientras tanto los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y ahí termina la historia. Ustedes saben que lo que va a hacer Moisés en el capítulo 38 es tenernos en pausa. Esto también es muy importante. Moisés no va a avanzar la historia de José. Se va a tomar una pausa para contarnos la historia de otro de los hijos de Jacob. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto y por qué es importante? Porque el impacto que quiere producir Moisés al contarnos esta historia es justamente este impacto de tanto desorden y de tanta confusión. ¿Sí? A ver, como les dije, yo sé que la mayoría de ustedes conocen esta historia y saben de lo que viene en la vida de José y de sus hermanos, ¿bien? Pero intentemos por un momento, ahora sí, percibir lo que el autor nos quiere transmitir en este punto del libro, ¿sí? Fíjense, resumamos el capítulo 37. Dios le mostró a José un destino de gloria frente a sus hermanos. Él va a ser exaltado por encima de sus hermanos y por encima de su papá. Eso le mostró Dios a José. Pero inmediatamente después de eso, nosotros lo que empezamos a ver es que los hechos empiezan a ir en otra dirección. ¿Lo ven? Todo lo que empieza a pasar en la historia de José va en la dirección opuesta. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sus hermanos lo reconocen? No, lo odian. Sus hermanos lo odian. ¿Sí? ¿Está cerca de ellos y de su papá como para ser exaltado por ellos? No. Es llevado a Egipto. Acá, hasta donde sabemos, ni siquiera sabemos si Jacob lo va a poder volver a ver. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jacob dejó su casa? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos este comentario? Rebeca dijo, quiero que él se vaya para allá, no sea que no pueda volver a ver a mis hijos. Eso dijo él. Y nosotros hicimos un comentario, que lo triste es que Rebeca nunca volvió a ver a Jacob, hasta donde sabemos. Ahora, Israel se separa de José. Y hasta donde sabemos, él no sabe si lo va a poder volver a ver. No lo sabemos. ¿Bien? O sea, todo lo que empieza a pasar a partir de ahora comienza a ir en la dirección contraria a lo que Dios le había mostrado a José en el sueño. De hecho, esta historia termina con José en Egipto, ¿sí? Y con Israel pensando que su hijo murió
y con sus hermanos acorralados por sus acciones. ¿Sí? O sea, no parece verse a simple vista, mis hermanos, cómo estos caminos se van a enderezar para que el sueño profético de José se cumpla. Y encima a Moisés parece que no le interesa contarnos cómo van a continuar las cosas, porque cambia de página enseguida. Enseguida empieza a contarnos la historia de otro de los hijos de Jacob. ¿Bien? Pero sumado a esto, hay otras cosas que son como extrañas en esta historia, ¿no? Porque cuando nosotros vimos que Dios le prometió a Abraham que por medio de un hijo suyo iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, eso tenía sentido, ¿no? Tenía sentido. Es como que Dios venía obrando en la historia para deshacer la maldición del huerto del Edén. Y ahora Él elige a un hombre justamente para eso, para que por medio de él venga el que iba a vencer a la serpiente. Tiene sentido. Cuando nosotros vemos lo que Dios le promete a Jacob, también tiene sentido. Jacob, un día vas a volver a la tierra prometida. Y claro, si Dios le prometió esa tierra, entonces tiene sentido. Pero, ¿qué sentido tiene prometerle a José que iba a ser exaltado por encima de sus hermanos? Tampoco se ve muy claro cómo eso va continuando la historia de la promesa. Cómo eso va a ayudar a que un día venga el que va a vencer a la serpiente. ¿Cierto? Es como que todo es muy extraño en esta historia. Todo es muy extraño. ¿Qué tiene que ver la grandeza de José con la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob? Así que en este momento nosotros tenemos que sentir lo que Moisés quiere que sintamos, y es tensión. Génesis llegó a un punto de tensión, ¿sí? Génesis llegó a un punto de tensión, en donde los planes de Dios parecen confusos, donde no se le encuentra tanto sentido a lo que Dios quiere hacer. Por un lado, Él promete algo que parece completamente desconectado de lo que Él venía haciendo, y por otro lado, lo que Él promete parece que no tiene rumbo, porque las cosas se empiezan a desordenar. Entonces, la pregunta que se nos plantea en este momento del libro de Génesis, ¿sí?, es si Dios va a poder cumplir con las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y con lo que le prometió a José también. ¿Dios lo va a poder cumplir? ¿Cómo está la situación? Claro, nosotros decimos, bueno, pero nosotros sabemos que Dios envió a José a Egipto para esto, para aquello. Claro, pero en este momento, ¿cómo está la situación? No hay rumbo. No hay rumbo. ¿Sí? No hay rumbo. Pero la historia de Génesis, mis hermanos, desde el versículo 1 hasta este momento, es la historia de un Dios que es soberano. De un Dios que es soberano. ¿Bien? Y el punto principal, el clímax de Génesis, es la soberanía de Dios. ¿Por qué digo que el clímax de Génesis es la soberanía de Dios? ¿Cuál es el clímax de Génesis? La historia de José. Ese es el clímax, ese es el final. ¿Y cuál es el punto principal de la historia de José? Que Dios gobierna. Ese es el punto principal. Es el punto principal. Ahora sí voy a apelar a lo que ustedes conocen de la historia de José. José fue enviado a Egipto porque muchos años adelante viene una hambruna. Viene una hambruna. Y José fue enviado a Egipto para salvar a Egipto de esa hambruna. Dios le revela a José que va a haber una hambruna, y la única nación en esa región de la tierra capaz de alimentar a muchas naciones era Egipto. Entonces Dios lo envía a José ahí, a Egipto. Y José, como administrador de Egipto, hace que Egipto genere riqueza y que pueda alimentar no solo a Egipto, sino a todas las naciones a su alrededor. Entre las naciones que iban a ser alimentadas, ¿quién iba a caer? La familia de Israel. ¿Por qué era importante que Israel sobreviva? ¿Por qué era importante? Porque Dios había prometido bendecir a todas las naciones por medio de ¿quién? De la familia de Israel. ¿Sí? Entonces todo este nudo que se armó acá, nosotros vemos que Dios lo va desarrollando, va como un arquitecto diseñando de antemano, pensando 10 pasos hacia adelante lo que va a pasar. Y cuando toda esta historia termina,
y sus hermanos tienen que enfrentarse, ya no con el adolescente de 17 años, sino con la mano derecha de Faraón. Se tienen que enfrentar con José como mano derecha de Faraón. Y ellos ahora le tienen miedo. Ya no le tienen odio, ahora le tienen miedo. Y José les contesta. Les dice, no tengan miedo, hermanos míos, les dice. Ni les pese a ustedes el haberme vendido acá. Porque ustedes pensaron el mal contra mí. Pero Dios lo encaminó para bien, para salvarle la vida a mucho pueblo. Esa es la conclusión del libro de Génesis. El clímax del libro de Génesis es que Dios gobierna, Dios es soberano, y que porque Dios es soberano, Él puede cumplir sus promesas. Ese es el punto del libro de Génesis. Y ese es el clímax de la historia de Génesis y el clímax de la historia de José. El clímax de la historia de José. Ahora, para nosotros es relativamente fácil mirar el final de la historia de José y decir, y alabar la fe de José y decir, qué bueno que fue José en perdonar a sus hermanos porque confiaba en la soberanía de Dios. ¿Sí? Pero en la soberanía de Dios se confía cuando somos la mano derecha de Faraón y cuando estamos en el fondo del pozo en el desierto. Dios sigue siendo igual de soberano en el pozo del desierto. ¿Sí? Cuando no hay explicaciones, cuando no se sabe lo que viene por delante, cuando las circunstancias de la vida toman rumbos que parecen inexplicables. Ahí también Dios es soberano, hermanos. Ahí también Dios es soberano. Y ahí también la única esperanza que tenemos nosotros de que Dios vaya a cumplir sus promesas es la soberanía de Dios. Es que Él gobierna. ¿Bien? Yo les mencioné hace algunas semanas, cualquier persona que dude un poco de la soberanía de Dios tiene que vérselas con Génesis. Porque Génesis es un libro cuyo mensaje nos lleva a considerar que Dios cumple sus promesas porque Él es soberano. Porque Él tiene control absoluto sobre los asuntos de los hombres. Porque Él controla las naciones y Él controla a los individuos. Porque Él decide lo que se hace y eso se hace. No importa qué más, no importa quién se oponga. No importa las circunstancias, no importa el mal que los hombres nos quieran hacer, no importa absolutamente nada, porque Él es soberano, porque Él es soberano. Él gobierna, Él gobierna. Entonces yo quiero invitarles, mis hermanos, a que terminemos esta meditación acerca de Génesis 37, considerando las profundas implicaciones que tiene la soberanía de Dios para nuestra vida diaria. Esta historia es sobre la soberanía de Dios. Es sobre un Dios que hace promesas y que esas promesas son puestas en duda muchas veces en nuestro corazón por las circunstancias de la vida. Dios hace promesas, pero las circunstancias de la vida nos hacen dudar de esas promesas. Y nos preguntamos, bueno, ¿pero Dios va a poder cumplir sus promesas? Y la respuesta que da la historia de José es que Dios puede cumplir sus promesas si Él gobierna, si Él es soberano, si Él controla las situaciones. Y como Dios controla todo, Él puede cumplir sus promesas. ¿Bien? Entonces, la primera lección que nosotros podemos sacar, si nosotros le preguntáramos a José ahí en el pozo, José, ¿y qué va a pasar con tus sueños? Como le dijeron sus hermanos, a ver, ¿qué va a hacer ahora de sus sueños? José, ¿qué va a pasar con tus sueños? ¿Cierto? ¿Qué nos diría José? José tendría en ese momento una firme convicción y seguridad de la soberanía de Dios. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero lo que nosotros sí sabemos en primer lugar es que Dios va a cumplir con sus sueños, los sueños de José, con las profecías que le había dado a José, porque Él es libre para prometer lo que Él quiera prometer. ¿Sí? Y esta es la verdad más básica de todas. Bien. ¿A qué me refiero con que Él es libre para prometer lo que Él quiera prometer? Piensen en esto. ¿Alguien obligó a Dios a elegir a José para enviarlo a Egipto y hacer todo lo que va a hacer después? ¿Por qué no eligió a otro? ¿Alguien le obligó a Dios? No. ¿Había alguna virtud en José
por la cual Dios lo eligió para enviarlo a Egipto de antemano, para hacer todo lo que él iba a hacer y preservar la vida del pueblo? No. Bueno, hasta donde sabemos no. De hecho, Moisés no nos dice. Y si no lo dice es porque no quiere que nosotros pensemos en que, Dios envió a José porque era un buen administrador de... No, de hecho hasta donde sabemos. ¿Qué sabemos de José? Que mientras sus hermanos estaban trabajando, ¿él dónde estaba? Estaba en la casa. ¿Bien? Probablemente alguno de sus hermanos tenía más experiencia administrando bienes de las que tenía José. Pero Dios libremente, ¿a qué me refiero con libremente? Que nadie le obligó, a eso me refiero. Nadie obligó a Dios a aparecerle en sueños a José y profetizarle el futuro que le estaba profetizando. Nadie obligó a Dios a eso. ¿Bien? O sea, ni siquiera cuando promete Dios está acorralado. ¿Por qué? Porque Él es libre para prometer lo que quiere y a quien Él quiere. ¿Lo ven? Él es libre. Él es libre. Él hace promesas. ¿Por qué hace promesas Dios? ¿Por qué hace promesas? Porque Él libremente desea mostrar su gracia, su bondad, su generosidad, su compasión a personas que no merecen otra cosa más que condenación eterna. Más que condenación eterna. ¿Sí? Así que aunque estemos como José, sin esperanza, sin perspectivas de ver cómo el Señor va a sacar cosas buenas y que contribuyan a nuestra salvación de las circunstancias de la vida, nosotros podemos tener esperanza en las promesas de Dios. Porque Él libremente nos ha escogido para ser los beneficiarios de esas promesas. Si somos de Cristo, podemos tener esa esperanza. Bien, la segunda razón por la que José podía estar seguro de que el sueño se iba a cumplir es porque Dios es soberano. Esto ya lo hemos mencionado, ¿cierto? En el pozo Dios es soberano. En la caravana camino a Egipto Dios es soberano. En Egipto, a kilómetros y kilómetros de la casa de su papá, Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué significa cuando decimos que Dios es soberano? Decimos que Él hace lo que quiere. Que Él hace lo que quiere. Y en esta historia, en la historia de José, como lo viene haciendo a lo largo de Génesis, ¿no es cierto? Parecería ser como que Dios, de alguna manera, se alegra, se goza, le gusta llevar las situaciones como al límite para mostrar que Él en su soberanía puede cruzar todo límite y cumplir con su palabra. ¿Sí? Porque Él es soberano. Él es soberano. La mejor definición de la soberanía de Dios es la que nos da Daniel en Daniel capítulo 4. Nadie puede detener su mano ni preguntarle qué hace. Él gobierna sobre el reino de los hombres, le dijo Daniel al gran rey Nabucodonosor. Eso es lo que significa que Dios es soberano. Él pone reyes, Él quita reyes. Él mata, Él da vida. Él da vida. Dios, cuando se le apareció a Moisés y lo estaba enviando a enfrentarse a Faraón para liberar a Israel de Egipto, una de las cosas que Moisés le dijo, Moisés no quería ir y empezó a decirle un montón de razones por las cuales él creía que no era el hombre indicado. Y en un momento le dice, pero Señor, yo no sé hablar, yo voy a ir ahí y no voy a saber qué decirle a Faraón, no voy a saber qué decirle. Y en un momento el Señor dice, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? Pueden ver, el Señor es soberano incluso sobre la enfermedad y sobre la discapacidad. Él es el que hizo todas esas cosas. Él es el que las controla. Él es el que las controla. Cuando en los días de Samuel, en 1 Samuel, en los primeros capítulos, se nos dice que había unos hombres que eran muy malvados, los hijos del sumo sacerdote. Eran muy malvados. Y dice que en un momento el sumo sacerdote se acerca y los reprende. Y nos cuenta ahí el escritor bíblico que ellos no escucharon la reprensión de su papá porque Dios había determinado hacerlos morir. O sea, Dios es soberano, Él gobierna incluso sobre la maldad de los hombres. ¿Lo pueden ver? La razón por la que ellos
no obedecieron a su padre, fue porque Dios ya los había sentenciado. Y Dios endureció sus corazones como lo hizo con el corazón de Faraón. Entonces, Dios gobierna. Dios gobierna. Y el gobierno de Dios, mis hermanos, el gobierno de Dios, para aquellos que somos de Cristo, para aquellos que hemos venido a creer en Jesús como nuestro Salvador, el gobierno de Dios es una garantía de que no importa la distancia que haya entre lo que soy hoy y mi salvación final. Esa distancia se va a saltar, porque Dios es soberano. Dios es soberano en el pozo del desierto y Dios es soberano en la corte de Faraón. Dios es soberano, Dios va a cumplir su palabra, Dios va a llevar a que un día los hermanos de José y Jacob se postren frente a José. Dios lo va a hacer. El camino no va a ser en línea recta, así como nuestro camino no es en línea recta. Así como Dios ordenó senderos en nuestra vida en donde Él gobierna pero que parecen inexplicables. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene toda mi dedicación para criar a mis hijos y que mis hijos no conozcan al Señor? ¿Qué sentido tiene mi esposo o mi esposa que me hace la vida difícil para seguir al Señor? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene esta enfermedad? El camino no es derecho y el sentido muchas veces no está y el sentido no lo vamos a saber. No lo vamos a saber. Dios diseñó la vida de esta manera para no tener que darnos explicaciones y para que nosotros confiemos en Él. Eso lo dice Él en Eclesiastés capítulo 3. Dios hizo las cosas de esta manera para que los hombres le teman. Para que los hombres le teman. Entonces nosotros no somos llamados a preguntarle, a llamar a cuentas a Dios, a preguntarle porque si no a descansar en su control soberano. Él va a cumplir porque Él es soberano. Él va a cumplir porque, como mencioné hace un momento, Él gobierna sobre el mal. Él gobierna sobre el mal. Esta historia nos desafía a creer que el Señor es soberano incluso sobre la maldad de los hombres. Yo me he encontrado que para la gente usualmente es más fácil creer que Dios es soberano sobre las desgracias que suceden a creer que Dios es soberano sobre el pecado de los hombres. Es más fácil a veces creer que las desgracias están bajo el control de Dios que creer que el mal, el daño, el pecado de los hombres está bajo el control de Dios. Y esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, bueno, pero Dios puede cumplir sus propósitos a pesar de que los hombres se opongan a sus propósitos con su maldad. Y quizás sea difícil luchar contra la verdad de que Dios es soberano y permita cosas malas, permita que pierda seres queridos, permita en mí la enfermedad, permita desgracias, ¿no es cierto? Desgracias. Quizás sea difícil, pero todavía más difícil es que estemos listos para poner nuestra esperanza en el Señor y creer que Él gobierna sobre la maldad de los hombres. Pero Él gobierna sobre la maldad de los hombres. Y la única forma que tenía José en ese pozo de creer que un día Dios cumpliría con lo que había prometido en sus sueños, es confiando de que Dios iba a gobernar sobre el odio de sus hermanos, ¿bien? Y sobre la gran maldad que estaban cometiendo al venderlo. De hecho, cuando José tiene esa última charla con sus hermanos, al final del libro de Génesis, José no los excusa. José no dice, bueno, no se preocupen, al final Dios lo pensó para bien. No, José les dice, ustedes pensaron mal contra mí. O sea, lo que hicieron sus hermanos estuvo mal, fue pecado. Ellos lo pensaron para mal. ¿Lo ven? Lo pensaron para mal. Pero el cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna, mis hermanos. ¿Sí? Para que Dios cumpla con su palabra a José, Él tiene que gobernar sobre la maldad de los hermanos de José. Y para que Él cumpla con sus promesas hechas a su iglesia, Él tiene que gobernar sobre la maldad de este mundo. Él tiene que gobernar sobre la maldad de este mundo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que Él iba a edificar la iglesia, Él iba a edificar su iglesia, Él le hizo una promesa.
que les prometió que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. ¿Cómo Dios puede prometer eso? ¿Cómo Dios puede prometer la victoria? ¿Cómo Jesús puede prometer la victoria para la iglesia? El avance del reino, el avance del evangelio, si Él no es soberano para gobernar sobre las puertas del Hades. ¿Sí? Si Él no es soberano, Él gobierna. Él gobierna en el pozo y Él gobierna en la corte. Él gobierna. Él gobierna sobre la vida de sus santos y Él gobierna sobre la vida de los más malvados, de los reyes más malvados de la tierra. De alguna manera misteriosa, mis hermanos, el Señor gobierna soberanamente sobre la maldad de los hombres sin ser culpable de esa maldad. Él no es culpable de esa maldad, sino que Él la usa para sus buenos propósitos de salvación. Mis hermanos, que esta verdad les dé el consuelo y las fuerzas que necesitamos en el día a día para soportar la maldad y la oposición de los enemigos del Evangelio. También nos dé el ánimo y la fuerza que necesitamos y la compasión que necesitamos para amar a nuestros enemigos. Para amar a nuestros enemigos. Nada de lo que nadie quiera hacernos está fuera del control soberano de Dios. Esta verdad, yo no sé si José la supo en el pozo, pero sin duda, cuando tuvo esa última conversación, José ya la sabía. Y esa verdad fue la que libró a José del poder de la venganza. Piensen ustedes que José llegó a ser el número 2 en la corte de Faraón. Eso fue lo que llegó a ser José. ¿Bien? Nosotros no tenemos idea de lo que eso significa hoy. No nos damos una idea del lugar que alcanzó José en la civilización egipcia. Él era el número 2. Faraón le llegó a decir a José: yo solamente sentado en mi trono voy a ser más importante que vos. Eso le dijo Faraón a José. ¿Bien? Esa es la autoridad que tenía José. Cuando sus hermanos vinieron, José tenía la autoridad para hacer lo que quería con sus hermanos. José tenía la autoridad para hacer lo que quería. Yo me pregunto, ¿qué hubiésemos hecho nosotros con esos sujetos? ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Bien? Pero todavía más importante, ¿de dónde sacó José el poder para perdonarlos? ¿Cuál fue la verdad que libró a José del poder de la venganza en su corazón? ¿Cuál fue? Bueno, José se los dijo directamente. No les pese el haberme vendido acá, ni tengan miedo. O sea, no les va a pasar nada. Porque ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Cuál fue la verdad? La verdad del control soberano de Dios. Esa fue la verdad que libró a José. Bien, a ver, de nuevo, y esto acompáñenme, porque no es fácil de razonarlo, pero piénsenlo así. La soberanía de Dios no quitó la responsabilidad de los hermanos de José. Los hermanos de José fueron culpables. Ustedes pensaron mal contra mí. Esas fueron las palabras de José. Ellos fueron responsables por su pecado. Ellos eran culpables. Pero José fue libre de la venganza. Al ver que detrás de todo el mal que ellos habían pensado, había un Dios soberano. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Nosotros no libramos a las personas de su responsabilidad. Ellos, cuando hacen el mal, son culpables y van a tener que rendir cuentas a Dios. Pero de lo que somos libres nosotros cuando reconocemos que detrás de la maldad está Dios, somos libres del poder de la venganza. Somos libres de hacer que nuestra amargura y nuestro odio se desate contra ellos. ¿Por qué? Porque el último responsable de las cosas que han pasado ha sido Dios. Y sus propósitos fueron buenos. Sus propósitos fueron buenos y yo puedo descansar en eso. Esto me libra a mí, esto me da poder para perdonar. Me da poder para perdonar. Me da poder para saldar las cuentas con aquellas personas que me hacen daño. Hermanos, ¿cuánto del enojo
que arrastramos contra personas que nos han hecho daño podría ser resuelto si descansamos en que detrás de ese daño hay un Dios soberano que gobierna a favor de su pueblo y que incluso Él usa el mal que hacen los hombres para cumplir en nosotros sus propósitos salvadores. ¿Bien? No los libra de la responsabilidad, pero sí nos libra a nosotros de la necesidad de hacer alguna clase de justicia, alguna clase de venganza. ¿Bien? Finalmente, para terminar, nosotros podemos estar seguros de que Dios va a cumplir sus promesas, porque Dios es soberano y porque sus caminos son más altos que los nuestros, mis hermanos. Esta historia tiene que dejarnos con esa sensación. ¿Bien? Si Dios quería salvar de la hambruna que iba a venir muchos años después a la familia de Israel, Él tenía muchas formas de hacerlo, ¿no? Dios puede hacer nacer una plantación de trigo en medio del desierto, ¿o no? Dios podía alimentar a esa familia de muchas maneras. Los hijos de Israel, muchos años después, iban a ser alimentados en el desierto con pan que llovía del cielo y con agua que brotaba de una roca. Para Dios no es un problema. Para Dios no es un problema. Pero sus caminos no son los nuestros. Él no razona igual que nosotros. Él no razona igual que nosotros. El problema que tenemos nosotros con la providencia de Dios, con las cosas que Dios trae a nuestras vidas, es que nos endurecemos en nuestro corazón cuando no estamos dispuestos a aceptar que Dios haga las cosas de una manera distinta como las haríamos nosotros. Nosotros haríamos siempre el camino lineal, el camino más fácil. Si hay que llegar de acá a acá, vamos así. Y Dios no va así. Dios no va así. ¿Por qué? No te tengo que decir por qué. No te tengo que decir por qué. Mis caminos son más altos que los tuyos. Ahora, hay una sola cosa que te prometo, eso dice el Señor. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para los que esperan en Él. ¿Escuchan? Ese es el Salmo 25. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para los que esperan en Él. Entonces, si el camino no es en línea recta, si el camino es así, ese camino es misericordia y verdad para los que esperan en Él. Entonces nosotros no podemos llamar a Dios a cuenta y pedirle que Él nos explique por qué Él hace como hace. No podemos, ¿sí? Así que resígnense, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Pero lo que sí nosotros podemos hacer es confiar en que todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para los que esperan en Él. Son misericordia y verdad para los que esperan en Él. ¿Bien? Él un día va a completar lo que empezó en su vida, mi hermano. Él un día lo va a completar. Él va a formar a Cristo en su vida. Y es verdad, así como Él sacó agua de la roca y dio pan del cielo, Él podría formar a Cristo en nuestro carácter así. Él podría hacerlo. Pero Él decidió no hacerlo así. Él decidió que el camino sea un camino angosto, que sea una puerta estrecha y que sea muy difícil entrar por ella. Él decidió que a través de muchas tribulaciones y aflicciones entremos en el reino de Dios. Él decidió que venzamos por medio del testimonio del Evangelio y entregando nuestras vidas hasta la muerte. Él decidió que la cosa sea así. Pero todos sus caminos son misericordia y verdad para nosotros, mis hermanos. Nosotros podemos saber eso y podemos saber que un día los que son de Cristo van a brillar como el sol en el reino de su Padre. Podemos saberlo. En el medio, entre el hoy y entre ese hombre, esa mujer que va a brillar como el sol en el reino de su Padre, en el medio el carácter va a ser formado para ser parecido al de Jesús. Nuestro gozo en la gloria de Cristo, en la gloria de Dios, nuestro gozo en la santidad va a aumentar, pero no sin aflicciones. En el medio, mis hermanos, es Dios el que está decidiendo cuál es el mejor camino para terminar y completar nuestra salvación. Él lo está decidiendo. Nosotros no necesitamos entender por qué nos lleva a donde nos lleva. No necesitamos.
No necesitamos hacerlo. No necesitamos por qué va a hacer lo que Él va a hacer en nuestras vidas. No lo necesitamos. No necesitamos y Él no nos va a rendir cuenta. Déjenme terminar con una reflexión. Hubo una persona, mis hermanos, que sufrió muchísimo más de lo que creo que nosotros hemos sufrido, cualquiera de nosotros haya sufrido. Se llamaba Job. A lo largo de todo el libro de Job, nosotros leemos cómo Job una y otra vez pide una audiencia con Dios. Vienen sus amigos a hablar con él, dice, yo no quiero hablar con ustedes, yo quiero que venga Dios a hablar conmigo. Él pide una audiencia con Dios. Él quiere exponerle su caso. Él dice, yo voy a presentar mi justicia delante del Todopoderoso. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Si yo soy justo, si yo hago el bien, si yo me refreno del mal, si yo sacio a los pobres, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Él pide una audiencia con Dios para que Dios le dé explicaciones. Y extrañamente Dios le da esa audiencia. Dios se presenta delante de Job. Pero Él no se presentó para darle explicaciones a Job. Dios se pasa 3 capítulos del libro de Job para ametrallar a Job a preguntas que Job no podía responder, no sabía cómo responder, con el único propósito de mostrarle a Job que su sabiduría, la sabiduría de Dios, estaba acá y la de Job estaba ahí abajo. Para eso. De hecho, cuando Dios se presenta en el torbellino para hablar con Job, Él se presenta con estas palabras. ¿Quién es ese que está oscureciendo el entendimiento? Como alguien que viene y habla, ¿quién es el que está hablando mal acá? ¿Vieron? Mamá, en el desorden, entra a la habitación. ¿Quién es el que está gritando acá? Bueno, así se presenta Dios en el torbellino. ¿Quién es este hombre que oigo hablar y que está oscureciendo el entendimiento? ¿Quién es? Y ahí desde el torbellino, encima la escena es de un torbellino, hermano. Un torbellino, Job tirado ahí en el piso, lleno de tierra que usaba para rascarse las heridas. Y él desde un torbellino. ¿Quién es? ¿Quién es el que viene a querer enseñarme a mí cómo hago las cosas? Eso es lo que hizo Dios. Así de grotesca es la escena cuando nosotros estamos derrumbados por la queja debido a las circunstancias en las que estamos. Pecando, enojándonos, frustrándonos. Así de grotesca es la escena. Porque detrás de todas las circunstancias que hacen que nos quejemos y que vivamos de esa manera, está el control del Dios soberano. Y en esa conversación, mis hermanos, léanla, es asombrosa. Ahí no hubo explicaciones, no hubo detalles. De hecho, hasta donde sabemos, Job nunca se enteró por qué le pasó a él lo que pasó. Job nunca se enteró de Satanás, la audiencia con Dios, esa charla. Mirá, Satanás, no hay otro hombre como Job, justo, y Satanás, seguro que... No, él no se enteró de nada de eso. Pero después de esos 3 capítulos en donde Dios le demuestra a Job su ignorancia, ¿sí?, no contesta ninguna de las preguntas de Job. Job dice lo siguiente en Job 42:3. La verdad es que yo hablaba lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Y ahora me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, Job no necesitó que Dios le explique por qué le pasó lo que le pasó. Job lo que necesitaba era entender que Dios era más sabio que él, que sus caminos eran más altos. Mis hermanos, las cosas para nosotros hoy, de este lado de la cruz, son mucho más claras de las que fueron para Job. ¿Cómo podemos dudar nosotros del amor de Dios, de su cuidado, de su salvación, de su preservación, mientras miramos a la cruz de Cristo? No podemos. Una mirada a la cruz, mis hermanos, nos convence de que Dios nos ama. Una mirada a la cruz nos convence de que Dios ha decidido ir hasta las últimas consecuencias para lograr nuestra salvación, porque Él impuso la vida de su Hijo. ¿Quién puede tener un amor más grande que ese? ¿Quién puede tener un amor más grande que ese? Un amigo mío solía decir, la medida del amor de Dios no son nuestras aflicciones, sino la cruz de Cristo.
¿Qué significa eso? Que si yo quiero ver cuánto me ama Dios, no tengo que ver mi sufrimiento. Señor, no me amás porque mirá lo que me haces pasar. No, tengo que ver la cruz. Si yo miro la cruz, me convenzo de que Dios me ama. No hay otra explicación. Así que enfrentemos la vida, mis hermanos, confiando en que no importa lo oscuro, inexplicable, irracional y confuso que se vea todo, no importa qué tan profundo sea el pozo en medio del desierto, el cielo gobierna. Y para los que son de Cristo, el cielo gobierna para su bien y para su salvación final. ¿Vamos a orar? Señor, que tu iglesia sea consolada y fortalecida, descansando en tu soberanía, Señor. Señor, que tu amor, tu poder y tu autoridad y tu reinado, Señor, sobre todas las cosas, pueda ser para nosotros una almohada llena de paz, de descanso, Señor. Que no nos permitas, Señor, enredarnos en la confusión, en la frustración, en la ira, en la queja por las circunstancias de esta vida. Que podamos mirar por delante, Señor, siempre. Que no importa lo lejos que parezcan tus promesas de cumplirse, Señor, las vas a cumplir. Y esperamos en tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.